Buenos días, alcalde de San Roque, subdelegada, coordinadora, concejales, amigos y amigas, bienvenidos todos a esta presentación que se va a realizar en la Alameda de San Roque con el objetivo de conocer y presentar los distintos proyectos que conforman el programa de ayuda destinada a la recuperación tras las borrascas que vivimos a principios de año. Fueron días complejos, muchos y muchas de los que estamos aquí lo vivimos intensamente y hoy se va a presentar esas ayudas con el compromiso firme del Gobierno de España. Vamos a ver dos vídeos. El primero, de una forma muy resumida, vamos a conocer lo que vivimos esos días, así que vamos a conocerlo y luego veremos un segundo vídeo y se lo explico antes de comenzar.
lo que intentábamos es dar algo de contexto a todo lo que sucedió en estos temporales. Le vamos a pedir al alcalde de San Roque que le dirija unas palabras que concrete esas ayudas que se van a recibir por parte del Gobierno de España, y en la pantalla van a ir ustedes conociendo cada una de ellas. Bien, buenos días a todas y a todos. Permitirme con este calor que nos acompaña con chaqueta, pero hace un día caluroso de gran humedad. Y aunque hoy venimos para trasladar a la opinión pública la inversión más alta de la historia de San Roque en sus algo más de 3 siglos de historia, la inversión que supone el multiplicar por 6 veces la mayor subvención que nunca jamás tuvo San Roque. También en este mandato, en esta legislatura, hemos obtenido una subvención, la más alta hasta entonces, hasta la de hoy, de 8,9 millones de euros. 8,9 millones de euros, que ya es una cantidad muy, muy elevada. Muy, muy elevada. Se trata de una subvención de fondos EDIL, que sumando la inversión que hará el Ayuntamiento de cofinanciación, se ponen casi 10,8. Pero ahora mismo hablamos de 8,9, 9 millones de euros. Pues si multiplicamos esos 9 millones de euros hasta por 6 veces, todavía no llegamos a la cifra que ahora sí el Gobierno responde con una inversión de más de 55.230.000 euros. En el contexto que hoy estamos celebrando, porque hay que decirlo así, celebrando, y habiendo situado el por qué estamos aquí, quiero comenzar con el agradecimiento, en este caso a la subdelegada del Gobierno de la provincia de Cádiz, a la subdelegada del Gobierno de España, del Gobierno central, a Blanca Flores, gracias por estar aquí, a Esperanza Pérez, que es la coordinadora general de la Administración Central del Estado en el campo de Gibraltar, gracias por estar aquí, y gracias sobre todo a los colectivos, a todos los colectivos vecinales del municipio de San Roque que os habéis sumado a esta presentación, porque estoy convencido que tras la ejecución de esta subvención, vuelvo a decir de una cifra histórica, 6 veces más grande que cualquiera de las subvenciones que ha tenido nunca jamás San Roque, pues vamos a cambiar la fisonomía del municipio al completo, de la ciudad y también de las barriadas. Pero hoy es 18 de agosto del 2026. Y no quería adentrarme mucho en el motivo de lo que hoy estamos, que ahora os cuento con algún detalle más, sin señalar que hoy se cumple 90 años de la muerte, no, del asesinato de Federico García Lorca, y creo que es importante que todas las entidades públicas, todas las administraciones, recordemos este episodio para que no vuelva a suceder, para que no vuelva a ocurrir. Allí, por el 18 de agosto del 36, cuando se iniciaba la tan temida guerra civil, algunos decidieron asesinar a un poeta universal, a un dramaturgo universal, a un joven de 38 años, que creo que ha dejado una obra que todavía hoy, 90 años después, forma parte de la historia de España, de la historia de nuestro país o de la historia del mundo. Y para que lo tengamos siempre en el recuerdo, creo que todos hemos leído parte de su obra. Todavía hoy hay muchos teatros que tienen en sus cartelerías a Yerma, a las bodas de sangre, a la casa de Bernarda Alba. Pero yo me quedo hoy con un poema que forma parte del Romancero Gitano, un romancero gitano que escribió en el año 28, que se publicó en el 31 y que algunos hemos tenido la suerte no de leer el Romancero Gitano, que debería, sino de escucharlo a través de la voz de Camarón. El poema que voy a leer en recuerdo a Federico García Lorca se llama Romance Sonámbulo, es el que encabeza, el que inicia la obra del Romancero Gitano, y dice así, perdonadme, pero yo no tengo mucha entonación en esto de la poesía, pero lo voy a intentar hacer lo mejor que puedo. Romancero Gitano, el romance que yo leo se llama Romance Sonámbulo. Verde que te quiero verde, verde viento, verde rama, el barco sobre la mar y el caballo en la montaña, con la sombra en la cintura, ella suena en su baranda, verde carne, pelo verde, con ojos de fría plata. Verde que te quiero verde, bajo la luna gitana, las cosas la están mirando y ella no puede mirarlas. Verde que te quiero verde, grandes estrellas de escarcha,
vienen con el pez de sombra, que abre camino del alba. La higuera frota su viento con la alija de sus ramas, y el monte, gato garduño, eriza sus pitas agrias. Pero ¿quién vendrá? ¿Y por dónde? Ella sigue en su baranda, verde carne, pelo verde, sonando amarga. Compadre, quiero cambiar mi caballo por su casa, mi montura por su espejo, mi cuchillo por su manta. Compadre, vengo sangrando desde los puertos de Cabra. Si yo pudiera, mocito, este trato se cerraba. Por él, por Federico García Lorca y por todos los que sufrieron esa detestable guerra civil. Bueno, hoy venimos con una cifra, la cifra que os tiene que tratar de incluir en la cabeza de todos los vecinos y vecinas de San Roque, es que el Gobierno de España nos ha concedido una subvención de 55.234.713,70 euros. Para que nos lo aprendamos un poco más fácil, 55,23 millones de euros que están distribuidos en 78 actuaciones concretas. No es un anuncio genérico, es una cartera de proyectos que combinan reparación de daños, prevención frente a nuevos temporales y mejora de equipamientos, de barrios y de infraestructura. No presentamos una cifra en un papel, lo que presentamos son 78 proyectos para hacer un San Roque más seguro, mejor equipado y mejor preparado. Comparecemos para dar cuenta de la mayor inyección económica extraordinaria que ha recibido San Roque en su historia reciente. Reitero, 55,23 millones en 78 actuaciones en todo el término municipal. Y antes de empezar a desgranar datos, cifras que seguro todos estamos esperando conocer, quiero sumar mi gratitud, además de a los presentes, al tejido asociativo, al movimiento vecinal, por supuesto también a todos los funcionarios que han contribuido, que han participado en la solicitud, principalmente a esa unidad de proyectos estratégicos que fundábamos al principio de este mandato, al principio del mandato municipal en junio del 2023 y que tiene al delegado Alfonso Valdivia al frente. Quiero agradecer el trabajo de todo el equipo técnico que ha presentado las distintas memorias, participando principalmente la Delegación de Urbanismo, que dirige María del Mar Collado, y Obras y Servicios, que dirige Belén Jiménez. Entre todas y todos hemos planteado muchos proyectos. Algunos se han quedado en la cuneta, algunos no han podido llegar a buen puerto, pero sí puedo decir que el Gobierno de España ha respondido de forma positiva a más del 90% de nuestras solicitudes, a más del 90% de nuestras peticiones. Y por eso ese agradecimiento tiene que ser compartido, porque hace solo 6 meses hablábamos de lluvias, de inundaciones, de desalojos, de carreteras cortadas, de familias preocupadas. Por eso el primer vídeo, porque quería recordar lo que se sufría en San Roque con ese llamado tren de borrasca de los meses de enero y de febrero. San Roque fue uno de los puntos centrales de aquella emergencia. Aquí se instaló el puesto de mando avanzado para atender no solo a San Roque, sino también a otros territorios de la comarca. Y en distintos episodios durante los meses de enero y febrero tuvimos que desalojar preventivamente a más de 500 vecinos de las riberas del río Guadiaro. El 6 de febrero tuvimos la visita, también la hemos visto, del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que visitó San Roque y que conoció directamente la dimensión de lo ocurrido y que expresó el 6 de febrero el compromiso del Gobierno de España con la reconstrucción, con la recuperación, con el relanzamiento de la zona afectada. Hoy ese compromiso tiene una traducción, no se queda en palabras, tiene una traducción que se llama 55,23 millones de euros para nuestro municipio. Por tanto, si Pedro Sánchez estuvo en San Roque en plena emergencia, hoy quiero agradecer al Gobierno de España en su conjunto el que esté también aquí cuando llega el momento de reconstruir, de prevenir también y de mirar al futuro. Los datos que dan dimensión de esta ayuda, y por eso este acto que hemos querido darle el mayor realce, la mayor relevancia, pues suma esos 55,23, esas 78 actuaciones, desglose por distintas áreas que permite explicarle a los vecinos qué significa realmente la cifra. Por ejemplo, en actuaciones e inversiones hidráulicas, saneamiento y prevención van destinados más de 30 millones de euros. Más de la mitad del programa
y la gran prioridad tras estos temporales son inversiones hidráulicas, saneamiento y prevención. Hay en otra temática, en edificios y en equipamientos públicos, una suma de 8,9 millones de euros, que vendrán a recuperar y a mejorar equipamientos municipales y de servicio público. En instalaciones deportivas que sufrieron estas temporales, hay una inversión prevista de más de 6,8 millones de euros en campos de fútbol, en pabellones, en otras instalaciones deportivas. En viales, en las calles y en distintos espacios públicos, en calles, alumbrado, aparcamientos y espacios urbanos, la inversión superará los 5,4 millones de euros, 5,4 millones. En el litoral, en nuestras playas, en los accesos a las playas, en distintos paseos, senderos, en acceso a los 15 kilómetros del litoral que tiene San Roque, habrá una inversión de algo más de 2.757.000 euros. En educación, aun cuando sabéis que no es una competencia exclusiva del ayuntamiento, en educación para reparaciones, para mejora de centros educativos, hay previsto una inversión de 693.000 euros. En la gestión de todos estos proyectos, en asistencia técnica, en apoyo técnico para la ejecución del programa, 240.000 euros. En parques, zonas verdes y medio ambiente, algo más de 200.000 euros. En patrimonio, en cultura, en turismo, en edificios culturales, turísticos y patrimoniales dañados, va a una inversión de más de 90.000 euros. Si hablamos de distribución, no de competencia, sino de territorio, pues la distribución hay que señalar que está más próxima a los lugares donde hay más peligro, a los lugares donde hay más ríos. Y en este caso se concentra prácticamente la mitad de la inversión, el 48%, en la zona de estación Taraguilla-Miraflores, que concentra más de 26 millones de euros. En el casco se concentran más de 13,93 millones de euros, el 25%. En la Bahía más de 8,69 millones de euros. En el Valle del Guadiaro más de 5,64. Y hay algunas actuaciones que son transversales, que afectan a todo el municipio. ¿Y en qué se van a invertir? He comentado los titulares, pero principalmente lo que tratamos es de ofrecer seguridad, mayor seguridad, a convivir en San Roque y a afrontar las distintas circunstancias que podamos tener en un tiempo de cambio climático, en un tiempo en el que las inclemencias meteorológicas desgraciadamente se suceden, observamos, vemos cómo afectan a nuestros territorios y también entendemos que podrían afectar a nuestro municipio. Por eso hay actuaciones que vienen a corregir y otras a prevenir. Se van a destinar 15 millones de euros para el encauzamiento, la limpieza, la protección y la mejora hidráulica del río Guadarranque. Una competencia, vuelvo a decir, que no es municipal, es de la Junta de Andalucía, pero disponemos ya de 55,23 millones y como si tuviésemos que entregárselo a la Junta si sabemos que lo van a hacer. 15 millones de euros van destinados, como digo, al encauzamiento del río Guadarranque. 6 millones para las laderas sur y este del conjunto histórico de San Roque. 4 millones para la nueva estación de bombeo de aguas residuales e integración paisajística de la Huerta del Valenciano. 3 millones para el parque fluvial del arroyo del río Pino. 3 millones para un parque de mayores y centro de participación ciudadana de Puente Mayorga. 3 millones para el pabellón deportivo cubierto de Pueblo Nuevo de Guadiaro. 2,5 millones para paseos y sendos litorales de Guadarranque, Puente Mayorga, Campamento. 2,30 para el campo de fútbol Alberto Umbría en la estación. 2,04 para la zona de La Vega en la calle Molino de la estación. 2 millones para la Casa Russo, el Palmeral de Campamento. 2 millones para el punto limpio del Cañuelo en Guadiaro. Como decimos, afecta esas inundaciones a todo el municipio, todos van a recibir inversiones y son proyectos que se van a poder ver, que se van a poder tocar y por eso quería trasladaros en este momento. Una ayuda de una dimensión sin igual, que no se consigue únicamente con reivindicación política. También hay detrás, como he dicho, un trabajo técnico, un trabajo administrativo, inspeccionar los daños, realizar memorias, valoraciones, recopilar documentación, definir actuaciones, cuadrar importes, preparar el anexo con todas las actuaciones y sostener pues, de todo el tiempo la tramitación municipal. Yo quiero agradecer a todos, pero también a aquellos que durante estos meses, desde febrero hasta julio, que teníamos muchas dudas, muchos funcionarios del Estado que han tenido la ocasión de atenderme, de que yo en mis distintas visitas a Madrid haya podido defender la necesidad que tenía San Roque de contar con estas inversiones y de tratar de que la competencia que también asume uno como diputado en las Cortes también sea positivo
para el conjunto de los vecinos y de las vecinas de San Roque. Agradecer a todos esos funcionarios públicos, no solo los que han montado los expedientes aquí, sino también los que han estado estudiando y resolviendo de forma favorable, como digo, más del 90% de nuestras peticiones. Creo que es importante también poner en valor que hay dos respuestas distintas, porque el Gobierno local de San Roque ha hecho su tarea, ha hecho su trabajo, ha solicitado subvenciones al Gobierno de España, que cumple, y ha solicitado también inversiones y actuaciones a la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía también ha cumplido en menor medida. No quiero hacer una comparativa del porcentaje, pero sí nos ha concedido la Junta de Andalucía una cuantía de 240.655 euros con 65. 240.000 euros, que supone un porcentaje inferior al 1%, creo que tiene un porcentaje inferior al 1% de esos 55 millones de euros que van a ir destinados a la reparación de la cubierta del asilo municipal o a la reparación de la cubierta de la antigua casa consistorial. Por tanto, sí quería poner en valor el compromiso del Gobierno de España y poner también pues, que cada uno valore y vea esa situación. Pero sí me gustaría el que la Junta de Andalucía sí conoce las preocupaciones que tiene la población de la estación de San Roque, que el Gobierno de la Junta de Andalucía sí tiene entre sus agendas de actividad, y lo señalan así en su programa electoral, el que acometeremos las obras del encauzamiento del río Guadarranque en San Roque. Lo escribió en 2018 y lo volvió a escribir en el 2022, pero la realidad es que estamos en el 2026 y no se han acometido. También dice que acometeremos las obras de regulación del río Guadiaro en San Roque. Lo escribió en el 2018, en el 2022 y han pasado casi 8 años. 8 años en los que esas actuaciones que son fundamentales para dar seguridad pues no se han materializado. Y por eso en los meses de enero y de febrero se ha vuelto a demostrar que no eran obras accesorias, se trataba de obras fundamentales. Se sigue tratando hoy, 18 de agosto del 26, de obras imprescindibles para prevenir inundaciones, para proteger viviendas, para en definitiva tener unas mejores infraestructuras y sobre todo dar seguridad a cientos de familias. Por eso yo también tengo que señalar hoy que hay un dato pues, especialmente elocuente, que de las 55 millones de euros, solo 15, que prácticamente es un 25%, van destinados al encauzamiento del río Guadarranque, porque es una obra fundamental que nos creemos que es imprescindible y necesaria para mostrar seguridad a todos los vecinos de la calle Molino, de la calle Río y de las zonas más próximas al río, en la zona de la estación de San Roque. O si también pensamos que el río Guadiaro pues se ha desbordado en los 3 últimos años, todos los inviernos, pues es necesario que ese río también reciba actuaciones de inversión en un mejor encauzamiento, en limpieza y en una protección y mejora hidráulica para dar mayor seguridad a los vecinos y vecinas que están más distantes, en este caso que el río Guadarranque. En el río Guadiaro también se ha comprobado que se desborda y que afecta a distintas calles próximas y cercanas. Y ahora nos toca a nosotros, nos toca al Gobierno local la difícil tarea, que será difícil, de ejecutar, porque la subvención está, el dinero llegará, nos anticiparán, pero nuestro éxito no será haber conseguido los 55 millones, que es hoy lo que estamos celebrando. Nuestro éxito, nuestro reto, será ejecutar las 78 actuaciones y que los vecinos, que las vecinas puedan comprobarlo. Por eso, en los próximos meses, quiero máquinas trabajando, quiero proyectos en marcha, quiero obras que se terminen. Hay un plazo de 3 años para ejecutar la mayor cantidad de inversiones de la historia de San Roque, 3 años. De proyectos que sí, todavía la inmensa mayoría de ellos no están redactados y que por tanto comenzará una tarea ingente para los técnicos de redacción de esos proyectos para que luego se puedan licitar. Sé que eso va a tener un esfuerzo administrativo superior porque hace que el presupuesto del Ayuntamiento de San Roque, que más o menos en cifras gordas son 100 millones de euros, estamos hablando de ejecutar prácticamente pues una mitad más, 55 millones de euros en actuaciones que van a requerir de un gran esfuerzo administrativo, de un gran esfuerzo técnico, pero espero que podamos verlas. Y voy concluyendo porque es muy complicado en nuestro país poner de acuerdo a distintas fuerzas políticas a nivel nacional
incluso dentro de las distintas fuerzas políticas, para acordar la financiación autonómica, una tarea difícil que tiene nuestro país y que habla de cuál es el reto y cuáles son los conceptos en los que se tiene que repartir los fondos públicos que pagamos con nuestros impuestos. Hay algunos que quieren que el concepto sea únicamente la población, hay otros que hablan que se premie la despoblación para fijar población, hay algunos que hablan de la dispersión, hay otros que hablan, en definitiva, cada uno intenta acercar la posición, pues el ascua a su sardina para obtener mayor financiación, y eso hace que haya debates incluso dentro de cada partido político, dentro de cada fuerza política, no solo entre los partidos políticos entre sí, sino dentro de cada uno de los partidos. Por eso, aquellos que se han atrevido a valorar en las últimas horas el que el gobierno socialista del Gobierno de España premia a un gobierno socialista en San Roque, tienen que saber que San Roque cuenta con un municipio que tiene 147 kilómetros cuadrados. 147 kilómetros cuadrados. Quizá, pues 7 veces más el tamaño de algunos de los municipios próximos o cercanos. Tiene que saber que, por ejemplo, si hablamos de temporal y de prevenir de temporal, pues nosotros contamos con 2 de los grandes ríos más caudalosos que tiene la Comunidad Autónoma de Andalucía. Y que, por tanto, si se fijan criterios normales, la gente entenderá que aquel municipio que cuenta entre, vamos a llamar, nuestras fronteras, aunque en el caso de Guadiaro todavía tenemos territorio más allá, con el río Guadarranque o con el río Guadiaro, con un río, en este caso, que cuenta el río Guadiaro con un caudal de más de 30 metros cúbicos por segundo, que lo hace de los más caudalosos de Andalucía, que alimenta a casi la mitad de la población de la provincia de Cádiz, sí, de la provincia de Cádiz, a través del trasvase del Guadiaro más aceite, pues requerirá de una mayor actuación, de una mayor inversión, porque hay otros municipios que no cuentan con ese río Guadiaro. O hay un río Guadarranque que, desgraciadamente, cuando hay un temporal, se eleva incluso de los 30 metros cúbicos por segundo de caudal y que se eleva a 20, 50 metros cúbicos por segundo. O que tiene, en este caso, el embalse, uno de los 2 embalses principales con los que se alimenta el campo de Gibraltar en su totalidad, la población y también las grandes industrias. Me refiero al embalse del Guadarranque o, como lo conocemos todos, el pantano de Castellar. Ese pantano de Castellar, cuando tiene que abrir sus puertas a quien afecta, es a la población de la estación de San Roque, de Taraguilla y de la barriada de Guadarranque, y no afecta a otros municipios que pueden tener quizás una mayor población, pero que tienen menos riesgo en materia de seguridad. Por eso creo que es importante, cuando la gente hace esas valoraciones tan a corto plazo, que sepan esa realidad, que San Roque es un municipio que tiene 147 kilómetros cuadrados de territorio, de una amplia dispersión, pero que casi no cuenta, pero casi no cuenta con parque natural, como quizás hay otros municipios, que dentro de su municipio el 80% o el 70% es parque natural. Nosotros tenemos algunos parques naturales, pero no es lo fundamental. La realidad es que tenemos 10 núcleos de población, 10, más la ciudad, 11. Y por eso, cuando hablamos de más de 55 millones de euros, es porque esas inversiones van dirigidas a la estación de San Roque, a Taraguilla y a Miraflores. Porque también van dirigidas al distrito de la Bahía, en Puente Mayorga, en Campamento y en Guadarranque. Y porque también van dirigidas al Valle del Guadiaro y afecta a Guadiaro, a San Enrique, a Torre Guadiaro, a Pueblo Nuevo. Y porque también afecta a otras urbanizaciones que forman parte de estos 147 kilómetros, como es la Alcaidesa, San Roque Club o Sotogrande. En definitiva, un municipio amplio y además poblado y ocupado pues en un amplio margen. Y voy concluyendo señalando que el Gobierno de España no solo está para ayudar a la Administración, al Ayuntamiento, sino que también está presente con los vecinos y vecinas principalmente afectados por este temporal, como ocurrió a 534 personas individuales, que son las más afectadas porque se vieron obligadas a ser desalojadas. Y hay 534 solicitudes correspondientes a 534 vecinos que tuvieron que abandonar sus hogares, abandonar sus viviendas, recoger lo poco que podían en ese momento, porque tras esta emergencia tuvieron que pasar noches en casa de familiares, en casa de amigos o en el pabellón cubierto de San Roque. Por eso, cuando hablamos de población, hay personas que no nos hemos sentido muy aludidos por esos temporales, no formamos parte de ese grupo de 534,
pero sí entendemos que esas 534 familias tuvieron quizás unos gastos mayores que hace que el Gobierno de España haya previsto una subvención de 150 euros por cada uno de los días que estuvieron desalojados. Y son esas 534 solicitudes las que ahora mismo se vienen tramitando y yo lo que espero es que haya la mayor agilidad para que esas personas puedan contar con esos recursos cuanto antes. Por eso también quería hoy expresar mi agradecimiento, mi gratitud al Gobierno de España por ese esfuerzo realizado en San Roque, situando aquí una oficina del temporal para que incluso esas más de 500 personas pudieran tener acceso fácil a las ayudas desde la antigua sede de la agencia tributaria, desde la antigua sede de Hacienda. Así que concluyo, vuelvo a hacer mi gratitud al Gobierno por acordarse de San Roque, por cumplir la palabra en ese 6 de febrero y porque San Roque pues tenga estos recursos para que los sume a unos recursos que ya tiene, que nos permiten ser un municipio que algunos dicen que es el más rico de la provincia de Cádiz, que es el más rico de Andalucía, yo no lo planteo así, es un municipio que tiene dos sectores económicos fuertes, que nutren al municipio de una gran presión fiscal, que permite que luego haya gobiernos como el que yo presido, que hace ya 15 años decidió tener la presión fiscal a las familias de San Roque, tener el impuesto más bajo en lo que todos conocemos como la contribución, en lo que todos conocemos como el sello del coche, en las ayudas a la tasa de cementerio y al mismo tiempo elevar la presión fiscal a aquellas industrias o aquellas grandes empresas que obtienen grandes beneficios como las que se han anunciado en este primer semestre del año 2026 por parte de grandes empresas. Para eso hace falta fortaleza, seriedad, coherencia en la gestión del Gobierno y, en definitiva, el que tengamos todos esos recursos para que lo podamos reinvertir en mejoras en el pueblo de San Roque, en políticas activas de empleo, que permite hoy en día tener a más de 100 personas en planes de empleo de Madesa o de Amanecer, también con un guiño a las personas con capacidades diversas, que podamos tener el privilegio de formar parte del podium de la tercera entidad, del tercer municipio de España, de toda España, de más de 20.000 habitantes. En el podium somos la tercera medalla de bronce del municipio que más invierte en políticas sociales. Es algo de lo que me enorgullezco, de haber multiplicado las ayudas a las familias de forma directa o de invertir en 3 nuevas residencias de mayores por un importe global de más de 10 millones de euros, 10 millones de euros de ejecución en 3 residencias de mayores y otras inversiones sociales que nos sitúan, como digo, en esa tercera posición de todos los gobiernos, de todos los municipios de España que más invierten en políticas sociales. O que sigamos siendo una institución que invierte en infraestructuras, en equipamientos municipales y que hace que podamos contar pues cada vez con mayores infraestructuras públicas en beneficio de los vecinos. Concluyo, reitero mi gratitud, me vaya a permitir que lo repita nuevamente, pero es la mayor subvención alcanzada nunca en la historia de San Roque. Supone multiplicar por 6 veces la antigua, que es del año pasado, de casi 9 millones de euros, la multiplicado por 6. Y ahora nos toca a nosotros el reto de ejecutarlo para prevenir, para trasladar una mayor seguridad a todas las vecinas y a todos los vecinos de San Roque. Muchas gracias. Gracias. Le vamos a pedir al alcalde que se ponga ahí delante un momentito y también vamos a pedir a la subdelegada del Gobierno en Cádiz, doña Blanca Flores, que van a hacer un acto simbólico de entrega en estos momentos. Su delegada, por favor, no se marche. Le vamos a pedir unas palabras. Buenos días. Buenos días a todas, a todos, alcalde, grupo municipal, autoridades, representantes de asociaciones, medios de comunicación, amigos, amigas. Es un placer, es un privilegio hoy, en un día de verano, a pesar del calor, venir a San Roque. Cuando yo era pequeña escuchaba mucho hablar de San Roque porque mi padre había hecho el servicio militar aquí, en San Roque. Y casualidades de la vida,
que cuando vuestro alcalde, nuestro querido Juan Carlos, accede al Gobierno municipal. También me estreno yo como inspectora de educación precisamente en este municipio. Y, por lo tanto, pues todos estos colegios que ahora se van a ver repercutidos y beneficiados por las mejoras, botón de muestra de esta inversión millonaria sin precedentes por parte del Gobierno de España, que sea en sitios que hemos compartido y vivido, es ese motivo que decía al principio que nos llena de satisfacción. Evidentemente, y desde el mes de noviembre, y por desgracia, en esta provincia estuvimos con las botas de agua puestas hasta prácticamente febrero. Y fue la provincia más castigada de Andalucía en cuanto a las inundaciones. Yo quiero aprovechar este momento para agradecer a todas las personas, tanto de seguridad como de emergencia, que estuvieron en primera línea cuidando y protegiendo a todas las poblaciones de todos los municipios, porque puedo decirles que en todas las comarcas de nuestra provincia se sufrió mucho, se sufrió con las inundaciones y, nunca mejor dicho, en muchos casos llegó el agua al cuello. Por lo tanto, ese trabajo coordinado de las distintas administraciones, también de los representantes municipales de cada uno de nuestros territorios, de todos los miembros de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, las policías locales, Protección Civil, 112, trabajadores y funcionarios y voluntarios de todos y cada uno de los rincones, fueron los que propiciaron que en nuestra provincia no tuviésemos que lamentar ni una sola víctima. Sí falleció una Policía Nacional al salir de su servicio precisamente en una de las pedanías de Jerez, pero bueno, fue un infarto lo que a ella le dio. Y lo lamentamos, evidentemente, como si hubiera sido un accidente en acto de servicio, pero por fortuna, en el resto de rincones de la provincia pudo salir todo el mundo a contar la situación tan drástica que durante esos meses estuvimos pasando. Hubo un pequeño receso el Día de Reyes. Nos fuimos de San Roque para ir a que pudieran también salir las cabalgatas y que a los niños les devolviesen un poco de ilusión después de tanta tragedia. Y también tuvimos la suerte de que nos visitara y se comprometiese el presidente del Gobierno personalmente, Pedro Sánchez, que vino a dar una visual de cómo estaba la provincia, de cómo las inundaciones, las lluvias, los vientos también repercutieron en el cada día de nuestros municipios. Y aunque hoy vengamos a celebrar este anticipo de más de 55 millones de euros, también es obligación decir que no solamente vienen esos 55 millones de euros. A nosotros nos visitó y estuvo concretamente en Grazalema, otro de los municipios también en los que repercutió muchísimo esta situación. Entonces, el secretario de Estado de Política Territorial, el artífice de este Real Decreto Ley que ha proporcionado estas ayudas y estos anticipos a los distintos municipios, era el secretario de Estado de Política Territorial y él había trabajado en la normativa de la Dana de Valencia, donde sí, por desgracia, hubo que lamentar muchas víctimas, ¿no? Y por eso digo que aquí el trabajo de la prevención y el trabajo de la colaboración facilitó e impidió, ¿no?, que saliéramos ilesos en cierta medida de aquella situación. Arcadia España, cuando vino, nos explicó que él había trabajado en el Real Decreto Ley de la Dana de Valencia y que iba a empeñarse, junto con el resto de ministerios, en que Andalucía y Extremadura
pudieran resarcir la situación que tenemos con zonas inundables, con grandes ríos, con circunstancias que pueden provocar, ante el cambio climático que tantos niegan, una salida airosa de futuras situaciones. Estamos viendo cómo viene el calor, estamos viendo cómo son las lluvias, estamos viendo cómo realmente hay muchas cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Y el decreto ley de la ley de la Dana de Valencia se mejoró y eso ha permitido que ahora con estos 55 millones en el caso, más de 55 millones en el caso de San Roque, se puedan no solamente arreglar todo aquello que se vio perjudicado por las borrascas, sino que además se puedan prevenir, que se puedan mejorar y que de cara a futuras situaciones parecidas podamos salir todavía mejor, podamos mejorar nuestras infraestructuras, nuestros carriles bici, nuestros márgenes de los ríos, nuestras infraestructuras municipales en general, desde las deportivas, las educativas, pues todas las que nos permiten tener un estado de bienestar mucho mejor en cada uno de nuestros municipios. No solamente vienen estos más de 55 millones, el resto de ministerios también se arremangaron y también han venido esas ayudas de protección civil a los desalojados de 150 € por persona y día, a todos los que tuvieron que coger su bolsita de las medicinas, irse de sus casas y de sus recuerdos y de sus vidas por un montón de días sin saber si iban a poder o no volver a cada una de sus casas. También han venido y están viniendo y van a seguir viniendo ayudas directas a todos aquellos empresarios y personas que viven del campo, de la pesca, a infraestructuras agrícolas, a infraestructuras ganaderas, a armadores. También vienen del Ministerio de Agricultura y Pesca otras ayudas. También vienen ayudas a comercio, ayudas a empresarios, a personas que tuvieron que cerrar sus negocios y todas esas no están contenidas en las que hoy venimos a presentar. El trabajo que se ha hecho desde San Roque, desde sus responsables, por supuesto hay que ponerlo en valor, hay que reconocerlo, también pedir ahora un poco de paciencia porque serán 3 años en los que va a haber máquina, va a haber obra, habrá que, aguantar algunos días retenciones o el ruido del que trabaja cerca de casa, pero sin duda, al final, eso repercutirá en la mejora y en la calidad de vida de todos los sanroqueños y sanroqueñas de cada uno de sus rincones, ¿no? Desde Taraguilla, San Enrique, a Campamento o incluso hasta Sotogrande, ¿no? Simplemente decir y también agradecer a los que han trabajado en las fichas, que serán proyectos y serán realidades hasta 78 en el caso de San Roque. También agradecer a los funcionarios de la Administración General del Estado, Esperanza Pérez nos acompaña, que es la coordinadora en el campo de Gibraltar, que también estuvo trabajando aquí en el puesto de mando avanzado y también dirigiendo a los funcionarios, 5 en el caso del campo de Gibraltar, 7 en la subdelegación del Gobierno en Cádiz, además de las oficinas que se abrieron alternativas en Villamartín, en Grazalema, en Jerez y aquí en San Roque, al servicio de la ciudadanía, al servicio de las empresas, al servicio de todos, para que al final estas ayudas, estos anticipos fueran, como dijo Pedro Sánchez, en un compromiso que además lo trasladó precisamente aquí, estando en San Roque, sean finalmente una realidad. Hoy es un día también de recuerdo, como ha dicho el alcalde, a Federico García Lorca. Yo también quiero recordar a todos los funcionarios y los trabajadores que velan desde la prevención y las emergencias y la seguridad por todos nosotros, lamentar esa víctima apagando fuego
al militar de la UME en los fuegos de Aragón y saber que la colaboración, el respeto y hacerle siempre caso a todas las recomendaciones de las autoridades se va y sirve para todos nosotros, porque la vida se nos va en ello. Enhorabuena, que al final sabemos que va a servir todo esto para seguir engrandeciendo a un municipio del que nos sentimos tan orgullosos en nuestra provincia y desde España entera, como es San Roque. Así que siempre a todos muchas gracias y felicidades. Gracias, subdelegada. Ahora termina este acto. Gracias a la prensa por estar, a todos los colectivos, compañeros y compañeras de la prensa y demás. Vamos a hacer una foto de familia para terminar. Gracias a todos por venir.